Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y a esta hora me da mucho gusto y para mí es un honor darle la bienvenida al profesor Carlos García Carbó. Él es guitarrista y es investigador y autor junto a Alejandro Brusual del libro Ensayo sobre la guitarra popular en Venezuela, que fue editado y presentado con un concierto espectacular por la Fundación Bigot. La Fundación Bigot tiene un programa maravilloso de cultura popular y yo los he tenido en muchas oportunidades con todas las maravillas que hacen. Y bueno, ya fue la presentación del libro, pero yo quiero invitado al profesor García Carbó para que nos hable de este ensayo junto a Alejandro Brusual sobre la guitarra popular en Venezuela. Profe, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa en la mañana de hoy. Cómo no, el gusto es mío, Carolina. Muy buenos días y para tu audiencia también. Bueno, es un placer poder compartir información sobre esta obra que logramos el pasado 20 eh, bautizar en el Centro Cultural Chacao, bajo auspicio de la Fundación Bigot, dentro de sus planes, sus proyectos que tienen que ver con el apoyo a las tradiciones populares. Este es un trabajo que Alejandro Brusual y mi persona empezamos hace unos cuantos años. Ambos somos guitarristas. De hecho, Alejandro se puede darle el título del biógrafo de la guitarra en Venezuela en cuanto a que ha trabajado en biografías sobre los principales personajes de la guitarra en Venezuela. Pero quedaba una suerte de vacío que era, porque trabajó básicamente del mundo académico, y Ujú. era la guitarra en el ámbito popular y reconocer esos personajes que a veces pasan por debajo de la mesa y que tienen una gran importancia y que además la guitarra, a través de la guitarra se puede, digamos, visualizar o entender muchos de los procesos culturales y sociales del país, ya que A la ver, guitarra ¿cómo está así? presente en muchas tradiciones. Ajá, ¿cómo así un ejemplo, por favor? Bueno, por ejemplo, le puedo decir, en el libro hay 5 grandes bloques temáticos y Ajá, cada uno a su vez se subdivide en distintos capítulos. Por ejemplo, tenemos uno que está dedicado exclusivamente a la presencia de la guitarra en las tradiciones populares del país, porque es importante señalar que en el país hay distintos tipos de guitarras. De hecho, el cuatro es una guitarra. Es el ancestro de la guitarra de 6 cuerdas. La guitarra de cuatro órdenes, la llamamos técnicamente, es la que también se conoce como la guitarra de los conquistadores, la guitarra que llega desde el mundo América. hispánico al nuevo continente, América. Ujú. Y en Venezuela, de las distintas variedades de esta guitarra hispánica, se consolidó el cuatro como el instrumento principal de las tradiciones populares del país. Y la guitarra de 6 cuerdas, la que llaman popularmente la guitarra española, llega a principios del siglo XIX. Entonces, bueno, ya el cuatro tenía copado buena parte del quehacer musical como instrumento acompañante, pero la guitarra, como congénere pues instrumental, logró acoplarse muy bien en distintos repertorios, y cumplir distintas funciones, porque la guitarra es muy versátil, dado su registro, puede ser un instrumento melódico, puede ser un instrumento armónico acompañante o puede cumplir las funciones de bajo. Entonces, esas distintas condiciones que entrañaba el instrumento le permitió abrirse paso y convertirse en un importante partícipe de los repertorios populares del país. Qué Ese es maravilla. uno de los capítulos del libro que tiene que ver con las tradiciones populares, que está antecedido por corta visión muy rápida que le hice de la parte histórica, donde se habla de los prototipos de guitarra en el continente americano y específicamente en Venezuela. ¿Y Pero la cuántos guitarra, prototipos de guitarra hay en general? bueno, de la guitarra de 6 cuerdas, normalmente se ha, digamos que casi universalizado porque es un instrumento que tiene uso en distintas tradiciones de todo el planeta. Hay
la guitarra de 6 órdenes sencillas, o sea, 6 cuerdas sencillas, guitarra de 12 cuerdas, que son 6 cuerdas dobles, y por ejemplo en Brasil se ha incorporado la guitarra de 7 cuerdas como Ah, una sí. variante Ah, no latinoamericana del sabía instrumento. eso. Ah, Sí, muy bueno, vamos a usada hacer una cosa, profe, ahora justamente hablando de música. Vamos a oír música y ya venimos con usted. Ya regresamos con el profesor Carlos García Carbó. ¿Cómo vamos? Continuamos, queridos amigos de Éxitos. Estamos conversando con el profesor Carlos García Carbó, autor del libro junto a Alejandro Bruzual, Ensayo sobre la guitarra popular en Venezuela, y además él es guitarrista y es investigador. Ajá, estábamos hablando de la guitarra popular, porque claro, uno piensa, bueno, no sé, porque como al principio aquí la gente toca cuatro, pero también tocan guitarra. Y el otro día estuve en un concierto bellísimo del sistema del programa Alma Llanera y ahí había cuatro, pero había guitarras y estaban tocando música popular y había mandolinas y había, o sea, fue una cosa tan bella y tan emocionante de oírlo, digamos, aparte de lo que uno llama música académica. Bueno, la guitarra hoy por hoy en Venezuela ha consolidado una posición muy importante, tanto en el ámbito académico como en el ámbito popular. En el ámbito académico, basta citar Antonio Lauro, uno de los principales compositores para el instrumento a nivel mundial. Está el caso de Lirio Díaz, uno de los más importantes concertistas de la guitarra académica, y además hay un sinfín de figuras de primer orden en la guitarra académica. Y algo similar ocurre en la guitarra popular. Lo que pasa es que no había tenido, digamos, la divulgación este, de quizás de esta figura de carácter internacional, pero sí hay una cantidad muy importante de intérpretes de distintos géneros, trovadores, algunos otros grupos instrumentales, y los guitarristas inclusive han sido un factor muy importante en los grupos de música instrumental venezolana. Basta referir el grupo Raíces, el grupo Venezuela 4, el Cuarteto, por citar tres de los más emblemáticos, quizás más Ujú. conocidos, donde la guitarra tiene una importante presencia y sus directores musicales han sido guitarristas de primer orden. Profe, ¿en dónde pasamos la línea que divide la música académica de la música popular? Porque es bien difícil a veces. Por ejemplo, el vals número 2 de Lauro, ¿es académico o es popular? Mira, eso es una pregunta difícil de responder porque en muchos casos hay una imbricación de Ujú. los elementos de la tradición con los elementos académicos. Lauro es un caso de una feliz conciliación entre ritmos de la música popular con recursos de la guitarra académica, digamos, desde el punto de vista del repertorio, de la técnica instrumental. Entonces, en la guitarra se da un feliz encuentro de las dos tradiciones, pues la música académica también tiene su tradición, una música que tiene sus códigos que van pasando de generación en generación y que van evolucionando según distintos principios estéticos. Y la guitarra también, la guitarra popular también tiene sus códigos. Y en América Latina y sobre todo en Venezuela, el encuentro de esos dos mundos ha sido muy feliz, digamos, muy feliz para el instrumento y para la música. Yo estuve en Maracay hace muchos años en un concierto donde tocaron juntos Alirio Díaz, Rodrigo Riera y Franco E. Martínez. Aquello fue el lujo total. Y hubo tanto guitarra, o sea, de música clásica como de música popular. Y todos los que estuvimos ahí salimos, pero alucinando realmente. O sea, que qué cosa tan Así, bella. así. De hecho, Rodrigo Riera tiene un capítulo muy especial dentro del libro porque si bien él eh, se consolidó como concertista
maestro de la guitarra académica, su inicio fue en la tradición popular. Y Rodrigo nunca dejó de lado sus afectos y sus recursos como músico creado al calor de la tradición. Claro, y ahora Como, lo sigue su hijo Rubén. efectivamente. Así Y el maestro Rodrigo era un artista de primer orden de la improvisación. Tenía ese recurso natural de talento, pero además tenía muchos elementos de la música popular, donde la improvisación es un factor muy importante dentro de la música. así es. Profe, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde se compra el libro? Mire, el contacto puede ser a través de la Fundación Bigot, ellos están ubicados en el casco colonial de Petare, donde ellos tienen su sede, y ahí se puede conseguir el libro. Y por las páginas web, yo creo que tengo aquí los datos de el HTTPS, laguitarrapopular.fundacionbigot.org. Bueno, yo Allí creo que pueden mejor es entrar a Fundación Bigot, @Fundación Bigot en Instagram, también, y ahí deben estar todos los links. Muchas gracias por lo habernos debe, acompañado en la mañana de hoy. Despedimos gracias a ustedes por la invitación. Un con gusto. placer. Despedimos al profesor Carlos García Carbó. Vamos a oír música. Ya venimos.